Buenos días. Buenos días. Yo soy Alexandre Cruz, soy cirujano pediatra y epidemiólogo también, trabajo en el Hospital Guaynichi. Hemos rotado con algunos, ¿no? Bueno, el tema de hoy es obstrucción intestinal neonatal, así que es un tema bastante amplio, se tocan muchas patologías. Todas aquellas que nos pueden dar una obstrucción intestinal en un recién nacido, ¿no? Dentro de los primeros 28 días de vida. Bueno, un punto de vista incluso más general es el concepto de abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué es un abdomen agudo? Un abdomen agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal principalmente, dolor renal principalmente, que dura más de 6 horas, menos de 72 horas o menos de 96 horas, porque si no se hace ya subagudo, ya no es agudo, que pone en riesgo la vida del paciente o un órgano que requiere una atención inmediata. No necesariamente quirúrgica. Abdomen agudo es amplio, puede haber abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. O sea, principalmente dolor abdominal, ¿no? Pero el quirúrgico pues será aquel que necesita además una intervención para solucionar el problema, ¿no? O sea, es un concepto, es una idea general. ¿Qué nos puede ocasionar el abdomen agudo quirúrgico en neonatología? Bueno, principalmente estas cuatro patologías, estos cuatro grandes grupos. Tenemos hemorragia intestinal, hemorragia digestiva baja, principalmente. ¿Y qué nos ocasiona hemorragia digestiva baja? Esto es básico saber en un recién nacido. Son cosas muy graves. El NEC, la enterocolitis necrotizante, es una inflamación del intestino, delgado y grueso, en un segmento amplio, que puede llegar a necrosis y perforación. Y la malrotación intestinal con vólvulo. Pero aquí lo que ocasiona la hemorragia intestinal es el vólvulo. Pero este vólvulo no es como el del anciano, el anciano es el vólvulo del sigmoide. En recién nacido se volvula el intestino medio, eso quiere decir yeyuno, ilion, colon ascendente hasta la mitad del transverso. Entonces es mucho más grave en el recién nacido porque se volvula toda la superficie de absorción. Entonces el bebé va a perder pues todo el intestino, prácticamente, o gran parte del intestino funcional. Entonces estas dos patologías son muy graves. Cuando un bebé tiene vómito borráceo, o sea, un vómito sanguinolento o deposición con sangre, nos preocupamos porque estas dos patologías tienen una alta mortalidad, tienen mucho muerte. Bueno, ¿qué otro grupo de patologías nos da un abdomen agudo quirúrgico? La obstrucción intestinal, lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? ¿Qué otro grupo de patologías? Los defectos congénitos de la pared. Sobre esto va a haber un seminario. Acá tenemos gastrospisis y ojalocele. Y causas que cruzan con peritonitis. Ahí principalmente tenemos también al NEC y a la perforación intestinal espontánea. También puede ocasionarse apendicitis aguda en recién nacidos o megacolon tóxico en el GISPO, que puede llegar a perforación. Pero entonces ahí tenemos los cuatro grandes grupos que engloban a gran parte de la patología quirúrgica en el recién nacido. Bueno, estos son los objetivos de la clase. ¿Qué es una obstrucción intestinal?
tenemos que conocer los conceptos de hilo intestinal, hilo dinámico y obstrucción. El hilo intestinal es ausencia de movimiento, por una interrupción aguda del tránsito intestinal. Se interrumpe el tránsito intestinal. El hilo adinámico, eso sí, es la ausencia de movimiento intestinal. Y la obstrucción intestinal es que hay una oclusión mecánica. El hilo intestinal es que no hay pasaje entonces del contenido a través de la luz del intestino. ¿Por qué puede pasar eso? Porque el intestino o no se mueve o está obstruido en alguna parte, ¿no? Esta obstrucción puede ser intraluminal o extraluminal. Si es intraluminal puede haber una membrana, una reducción de la luz del intestino o una separación de los cabos directamente. Y extraluminal cuando hay mal rotación o bandas de lado, por ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos el hilo, que puede ser mecánico o dinámico, y el mecánico intraluminal o extraluminal, ¿no? En nuestra obstrucción intestinal hablamos de alta, media y baja, ¿sí? O si desean, alta hasta antes del trace y baja por debajo del trace. Pero algunos autores también consideran alta, media y baja, ¿no? Teniendo como reparos el ángulo de trace de válvula ileocecal y de la válvula ileocecal hasta el ángulo. Bueno, entonces, ¿qué es una obstrucción intestinal? Este concepto aplica tanto para adultos como para recién nacidos, niños, etc. ¿Qué es una obstrucción intestinal? Una obstrucción intestinal es un síndrome caracterizado por vómito bilioso, o sea, vómito verde. 1. 2. Ausencia de eliminación de flatos o heces en el adulto, y en el recién nacido será ausencia de eliminación de meconio. Y en tercer lugar, distensión abdominal, aumento del perímetro. Entonces hay vómito bilioso, ausencia de eliminación de flatos y heces, que en recién nacidos es meconio, y distensión abdominal. En recién nacidos, que podríamos agregar que en la ecografía prenatal, gran parte de las veces hay polihidramnios. Podríamos agregar en los recién nacidos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Miren, el polihidramnios es un hallazgo sensible pero poco específico. En general, cuando hay una obstrucción del intestino, de toda la vía digestiva, desde el esófago hasta el ano, en general, la mayor, hay polihidramnios. El polihidramnio está más asociado a una obstrucción intestinal alta. Recuerden ustedes que hay intestino anterior, medio y posterior, ¿no? Entonces, cuando hay una atresia esofágica, está muy asociado a polihidramnios. Pero cuando la obstrucción es más baja, pues se va reduciendo esa asociación, ¿no? Entonces, la atresia esofágica está más asociada a polihidramnios, la atresia duodenal un poco menos, y así vamos disminuyendo la asociación con la obstrucción intestinal. Pero en general, la obstrucción intestinal, usualmente hay polihidramnios en el prenatal, ¿no? En la ecografía prenatal. Se asocia con una atresia esofágica, por ejemplo, duodenal intestinal, ¿no? El ILA es el índice líquido amniótico. ¿Han hecho usted? Bueno, el ILA es una forma de medir el líquido amniótico, ¿no? En los 4 cuadrantes se suma el pozo de los 4 cuadrantes, nos da más de 25, es un ILA elevado. O un pozo mayor que en un solo cuadrante haya un pozo de más de 8 centímetros. ¿Qué otra cosa puede haber en la ecografía prenatal? Microgastria. Por ejemplo, cuando hay atresia esofágica sin fístula o con fístula proximal, podemos ver microgastria. Doble burbuja en la atresia duodenal. Puede haber una doble burbuja en la atresia duodenal, tanto en la ecografía prenatal como en la radiografía postnatal. Solo que esta burbuja, pues, no piensen que hay aire, ¿no? Se refiere al líquido. Hay doble burbuja en la ecografía prenatal y lo que se ve es líquido en el estómago, líquido en la primera porción o segunda porción del duodeno y en la tercera ya, porque usualmente la atresia duodenal está entre la segunda y tercera porción del duodeno. Bueno. Distensión de heces intestinales, edema de pared también puede haber, ¿no? Hipotrofia colónica también. O sea, para que se desarrolle el intestino necesita que pase el líquido amniótico por su luz. Entonces, el bebé todo el tiempo en el útero está deglutiendo el líquido amniótico, lo deglute, pues, y eso sirve para que el intestino se vaya desarrollando. Si hay una obstrucción proximal,
y no pasa el líquido amniótico al colon, por ejemplo, entonces el colon va a ser pequeño, hipotrófico, no se desarrolla. ¿Se entiende? ¿No? Entonces necesita que pase por ahí el líquido amniótico. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito más de los síntomas y signos. El vómito. Seguramente ustedes han escuchado el vómito borráceo y el vómito porráceo, ¿no? Es una confusión, ¿no? Mejor decir vómito verde, vómito sanguinolento. Pero, ¿de dónde viene borráceo con B? De la borra del café. Cuando ustedes pasan café, ¿han pasado café? ¿Sí? ¿No? Bueno, si pasan café, lo que queda después de pasar el café es este resto. Es muy parecido a esto. Acá esto es un vómito borráceo con B, un poco café. Mientras que el vómito bilioso verde oscuro es el porráceo con P. Viene de puerro. No se han comido este vegetal. ¿Sí? El puerro. En el chifa te la dan, ¿no? Puerro. Es como un emoliente de alfalfa. ¿Han tomado alguno? Un emoliente con. Es ese verde oscuro, verde petróleo. Ese vómito es el vómito bilioso. ¿Sí? Y es el vómito de la obstrucción intestinal. Entonces, no se confundan. P, porráceo, es el vómito bilioso. Bueno, conforme la obstrucción es más distal, el vómito es más tardío. Imagínense si el bebé tiene una obstrucción, tiene una atresia esofágica, ¿cuánto tiempo pasará desde que nace el bebé hasta que empieza a regurgitar la saliva? Nada, ni bien nace y ya se está ahogando en su saliva. Pero si la obstrucción es en el recto, el bebé vomitará desde que nace, demora un poco más, porque hay una longitud de intestino que todavía se puede llenar de aire, de líquido, de saliva, de jugos pancreáticos, de jugo gástrico, ¿no? Entonces, demora, si lacta igual, tiene un lugar donde almacenar ese líquido que después va a vomitar, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción duodenal, por ejemplo, los síntomas se presentan en las primeras 12, 24 horas máximo. Si una obstrucción en el recto, pues puede demorar un poco más, 2 días. Entonces, conforme la obstrucción es más distal, más abajo, el vómito es más precoz. Un recién nacido a término, 3.000 gramos por lo menos, tiene 1,5 metros de intestino delgado y medio metro de intestino grueso, que es una longitud normal aproximadamente. Entonces tiene buena cantidad de intestino. Bueno. ¿Qué otros síntomas y signos tenemos? Sería la ausencia de eliminación de flatos y heces en un adulto, y aquí tenemos la ausencia de eliminación de meconio. Ahora, acá a veces me dicen vómito alimentario. ¿El recién nacido tendrá vómito alimentario o vómito fecaloideo? No, porque lo que tiene es meconio. Entonces, vomitará verde oscuro de una obstrucción porque puede llegar a vomitar ese color, porque lo que se acumula es el meconio. No va a tener vómito alimentario, será vómito lácteo, en fases iniciales. Ok, entonces los recién nacidos no tienen vómito fecaloideo, tienen vómito verde, vómito bilioso. Bueno. Muy bien, entonces, ausencia de eliminación de meconio. En adultos sería ausencia de eliminación de flatos y heces. La primera deposición se llama el meconio, ¿no? ¿Y qué contiene este meconio? Contiene pues sales biliares, líquido amniótico, detritus celulares, moco que el intestino secreta. Entonces, todo eso forma el meconio. Y se elimina frecuentemente antes de las 24 horas y más allá de las 48 horas es patológico. O sea, si no elimina, en general, más allá de 24 horas se considera patológico. Si el recién nacido no elimina meconio, la primera deposición, durante las primeras 24 horas, hay que sospechar una obstrucción. Ahora, ¿cómo es ese meconio? Ese meconio es de este color, que es verde, es de una buena cantidad, 10 gramos, 15 gramos. No son manchitas nada más.
una cantidad considerable. Y porque cuando la obstrucción es proximal puede haber eliminación de moco. Si la obstrucción es en el duodeno, por ejemplo, el resto del intestino todavía es funcional, entonces va a secretar moco, ¿no es cierto? Va a secretar moco. Entonces puede haber una pequeña eliminación de moco, así como un tapón de moco puede eliminar, pero no va a ser verde. ¿Se entiende? ¿Me entiende? Entonces, o sea, esa parte distal a la obstrucción sigue siendo funcional, tiene irrigación, tiene inervación, etc. Secreta moco. Puede eliminar un poquito de moco, pero después ya no elimina nada más. Pues no hay que confundir esa eliminación de moco con meconio. Entonces, así, ¿no? Es una buena cantidad. Muy bien. Y la distensión abdominal, ¿no? Miren ese abdomen. ¿Qué les parece? Está aumentado de volumen. Los bebés son panzoncitos, son barrigones, ¿no? Encima tienen una respiración abdominal. Pero este bebé entonces tiene un abdomen distendido. ¿Qué más? Hasta parece lustroso, ¿eh? Parece lustroso. Entonces el perímetro abdominal normal es de 34 centímetros. 33.5, máximo 34 centímetros. Más allá de 34 centímetros, un bebé a término, esto depende, hay tablas para eso, ¿no? De acuerdo al peso, la edad gestacional, etc. Hay perímetros abdominales normales, ¿no? Pero más allá de 34 centímetros es patológico. Entonces, se distiende, se empiezan a aumentar. ¿Por qué se empieza a aumentar de volumen? Porque no hay pasaje hacia la parte distal. En alguna zona del intestino hay una obstrucción. Y eso que hace que el bebé, cuando llora, deglute aire o le dan de lactar, empieza a acumular líquido, empieza a acumular aire. Entonces, es un aumento progresivo del perímetro. En la atresia del píloro, por ejemplo, y en la atresia duodenal, la distensión es entre la línea del abdomen superior o epigastrio. ¿Ahí les parece que es más apredominio de mi abdomen superior o inferior o global? ¿Qué les parece? Un segundo. ¿Qué les parece? Parece, ¿no? Parece más superior. Es un poco subjetivo, un poquito subjetivo. Pero sí, a mí me parece que está a predominio de mi abdomen superior. Entonces, si es de mi abdomen superior, imagínense que arriba está el estómago y el duodeno. Es un indicio de que esta obstrucción podría ser del píloro o del duodeno. Y la del duodeno es 1000 veces más frecuente que la del píloro. Así que es probable que sea una atresia duodeno. Y además, si no tiene carita no tiene fascia mongólica, ¿no? Pero si ve una fascia mongólica y una distensión a predominio epigastrio, es muy probable que sea una atresia duodenal. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, ¿dónde se mide ese perímetro abdominal? Se mide 1 centímetro por encima del ombligo, por convención. 1 centímetro por encima del ombligo se mide el perímetro abdominal. Muy bien. ¿Qué más? En condiciones de perforación intestinal se usan signos flogóticos en empastamiento de la pared. ¿Qué pasa si es que este bebé tiene fascia mongólica, tiene vómito bilioso, no elimina meconio y tiene una distensión epigástrica, tiene una atresia duodenal? Es muy probable. Clínicamente es una atresia. ¿Qué pasa si no lo operamos? Si sigue lactando, sigue llorando, se va a distender el abdomen hasta tal punto que ese intestino se puede perforar. Y si se perfora, la distensión del abdomen va a ser solo en el epigastrio o ya va a ser global. Va a ser global, todo el abdomen. Y además, cuando se trata de neonatos, la pared abdominal el grosor de la pared es muy pequeñito, es delgadita. Tanto así que cuando hay perforación intestinal y hay proceso de peritonitis, la pared abdominal parece una celulitis. ¿Han visto celulitis?
que se pone rojo, hinchado de los ojos. No sé, ¿ustedes nunca han tenido? Cuando les pica un insecto, ¿no? Se pone hinchado, rojo, tenso, ¿no? Doloroso. Se traduce de lo que está pasando dentro de la cavidad, de la cavidad abdominal hacia afuera, porque la pared es muy delgadita. Y si tiene el conducto peritoneo vaginal permeable, que es típico en los recién nacidos prematuros, ¿se acuerdan del conducto peritoneo vaginal? Hernia inguinal, indirecta, ¿se acuerdan? Incluso se puede ver verde el escroto, porque se perfora el intestino, sale meconio hacia alrededor de las asas intestinales y puede incluso irse por el conducto peritoneo vaginal hasta el escroto. Entonces, bueno, les digo porque son cosas que son específicas en los recién nacidos, son especiales en los recién nacidos, ¿no? Pues en adultos, por ejemplo, no va a pasar. Bueno, pero el hecho es de que tienen que recordar la triada, ¿no? Vómito bilioso, vómito verde, distensión abdominal y ausencia de eliminación de meconio. ¿Qué otra cosa podrían hallar? Ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿sí? Y el polidrato. Muy bien, entonces, ¿qué se espera que ustedes hagan cuando van a su CERUM, como médicos generales? Se espera que ustedes atiendan partos, si están en el MINSA. Si están en el salud no van a atender partos, ¿eh? En el salud todos los partos se hacen en Arequipa, pero si están en el MINSA sí van a atender partos. Entonces, espera que hagan la atención inmediata del recién nacido y que si este bebé vomita después de lactar, pasan 2 horas, vuelven a intentar dejar de lactar y empieza a vomitar verde, se distiende el abdomen, no hay residuo aéreo y han pasado 12, 16, 18 horas y no elimina meconio, entonces tienen que sospechar de una obstrucción intestinal y tienen que referir al paciente. Entonces es eso, lo que se espera que ustedes, diagnostiquen una obstrucción intestinal de manera clínica, no a tener ecografía, no a tener radiografía. Los pacientes no les llegan con una ecografía prenatal que dice atresia intestinal, si no, no estaría en su centro de salud dándolo, estaría en el equipo, ¿no? Pero les llegan a ustedes en expulsivo, tienen la ecografía diagnóstica del primer trimestre y a ustedes les llegan en expulsivo. Entonces, la idea es que reconozcan este problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer por lógica? Si este bebé va a vomitar cada vez que le den lactar, ¿sí? ¿Qué harían con él? Referirlo, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? Primero, ¿cuál sería la dieta? ¿Qué indicaciones? 1, NPO, claro, no le van a dar lactar más, ¿no? Porque se distiende y se lo... NPO, como está vomitando y el abdomen está distendido, ¿qué hace para que baje ese abdomen? Sonda orogástrica. Puede ser nasogástrica o orogástrica, pero una sonda orogástrica 8 o 10 French. Entonces, NPO, sonda orogástrica. Listo. ¿Qué más? Si está vomitando y no puede lactar, ¿qué va a pasar? Se puede deshidratar. Y además, el recién nacido puede ser hipoglicémico. Entonces, hay que ponerle una hidratación, ¿no? Entonces, de dextrosa al 10%. Entonces, aquí está. Entonces, primero, descomprimir, colocar una sonda orogástrica con una sonda de alimentación 8 o 10 French. Un French es 0.35 milímetros, la tercera parte de 1 milímetro más o menos. Una sonda de 8 tiene 2.4, una sonda de 10 tiene 3.5 milímetros, entonces son sondas bien delgaditas. No se preocupen que esa sonda no va a perforar, si es que hay una atresia pilórica, por ejemplo, el estómago es obstruido, si colocan una sonda, por más que coloquen todas las sondas, no va a perforar el estómago. Las sondas de alimentación son muy delgaditas, no perforan. Se enrollarán a mucho, pero no perforan. Lo que puede perforar el recién nacido es la ventilación a presión positiva. Ya han hecho neonato, ¿no? La ventilación a presión positiva, eso sí puede llegar a insuflar tanto, pasa a la vía aérea, por supuesto, que también pasa a la vía digestiva, puede llegar a tanto que puede perforar. Eso sí puede. Lamentablemente, si ustedes no saben que tiene una obstrucción intestinal y nace el bebé
asfixiado, pues van a tener que darle ventilación. Puede ser que en el intento de reanimarlo pues, se perfore el estómago. Pero ¿cómo lo podrían saber si ustedes no tienen diagnóstico prenatal? Es que eso también pasa en los hospitales. Llegan las señoras en expulsivo, tienen su malformación en el bebé, no tenemos idea, ¿no? Nacen asfixiados, los reaniman, pues en la reanimación después vemos que el abdomen se va distendiendo hasta el punto que se infla todo. Hay situaciones que son difíciles, o sea, no se puede prever todo, ¿no? Pero en todo caso es lo correcto. Si nace asfixiado el bebé, tienen que darle ventilación aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer regresando a la función intestinal? ¿Qué tienen que hacer? Descomprimen, colocar una sonda gástrica. Segundo, rehidratar. Espero que tengan una buena enfermera que le pueda colocar una vía al recién nacido. Y que le van a pasar a ustedes, que tienen que indicar dextrosa al 10%, 70-80 mililitros kilo día. Y esto definitivamente va a mantener un PIG de más de 5. En la mayoría de casos esto sale 6, 6.5. Con dextrosa al 10% no hay problema. Pues si el bebé pesa 3 kilos y le damos a 80, ese 3 por 80, 240. Que tenemos que pasarle 240 mililitros en un día, que tiene 24 horas. Entonces, por cada hora, ¿cuánto le pasaremos? 10 cc, 10 cc hora. Si tiene bomba. Si no tiene bomba, 10 microgotas por minuto. Si hay sospecha de que este bebé ya está perforado, ha dado a luz, la señora en su casa, ha tenido su parto en su casa, se lo lleva a los 3 días, el bebé le llega deshidratado, abdomen distendido, signos peritoneales, flogosis de la cara terminal, el bebé está tóxico, pálido, etc. Entonces ahí sí pueden iniciar antibioterapia, ¿no? Puede ser antiamica, antigenta. Y en tercer lugar, referir al paciente. Entonces, con esas condiciones tienen que referir al bebé. Si es que está desaturando, porque ustedes saben que las malformaciones no vienen solas, vienen con otras asociadas. Pueden tener una malformación cardíaca, una malformación pulmonar, pues, tendrán que tomar otras medidas, por ejemplo, ponerle oxígeno, cánula binasal, máscara, ¿no? También. Pero esto es básicamente para cualquier tipo de obstrucción intestinal, para cualquier tipo de obstrucción intestinal. Y en la UCI neonatal, ¿y a qué hospital lo van a referir? Tienen que referirlo o al CASE, o al Goyeneche, o al Honorio. Los tres tienen cirujano pediatra y UCI neonatal. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Pues ahora vamos a hablar un poco de qué exámenes auxiliares hacemos. Básicamente, primero una radiografía de abdomen, ¿no? Podemos ponerla simple de decúbito dorsal, se le ve echadito en su incubadora y viene el rayo, así, ¿no? Simple en supino, o sea, levantándolo con los brazos, al bebé, como si estuviera parado, ¿sí? Y radiografía lateral, o sea, el bebé echadito y el rayo viene así. ¿Qué más podemos hacer? Un tránsito intestinal y un enema contrastado. Tránsito intestinal se hace cuando la sospecha de la obstrucción. Tránsito intestinal consiste en darle contraste por la boca o por una sonda para que en una radiografía veamos cómo avanza ese contraste, ¿no? Por el tubo digestivo. Y el enema contrastado consiste en aplicar eso, un enema con contraste y ver cómo pinta desde abajo hacia arriba. Entonces, cuando sospechamos una obstrucción alta, hacemos un tránsito intestinal. Entonces, sospechamos una obstrucción del recto, del colon o hasta del ilion, hacemos un enema contrastado, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver algunas radiografías. Por ejemplo, esta es la típica imagen de la doble burbuja. Ven, una burbuja aquí y otra burbuja. Esto es una radiografía en el decúbito dorsal. Esto ya es un tránsito intestinal. Vean cómo pasa el contraste. Acá hay una sonda. Pasa el contraste al estómago, pasa el píloro, primera porción del duodeno, segunda porción, tercera porción.
y acá sigue avanzando el contraste. Y este es un enema contrastado. Entra el contraste por el recto a través de una sonda y asciende el contraste por el sigmoide, colon descendente, ángulo esplénico, transverso. Bueno, entonces vamos a hablar ahora acerca de las patologías más frecuentes que ocasionan una obstrucción intestinal. La más frecuente de todas es la atresia duodenal, de las atresias del intestino, de la atresia duodenal. Ahora, en sus clases del Villamédico, del Poetis, el Villamédico, dicen que la atresia yeyunileal es la más frecuente, pero no, es la atresia duodenal. Hay un drive, ustedes lo tienen, ¿no? No sé si se lo han pasado. Bueno, ¿quién va a rotar hoy día? ¿Han venido? Sí. Ya, en ese drive hay un artículo de la serie más grande que se ha publicado sobre atresias intestinales. Son 1150 casos aproximadamente. Y la atresia duodenal es la más frecuente. Es una serie europea, pero los europeos tienen un sistema internacional, un sistema europeo de malformaciones, donde reportan todas las malformaciones que les nacen. A nosotros nos nacen en Arequipa unas 8 atresias duodenales, quizás 10 atresias duodenales al año. Entonces, recolectar 1130 casos, se dan cuenta que es un gran trabajo. Un trabajo de 10 años. Bueno, quizás van a encontrar un poco de bibliografía contradictoria, ¿no? Pero es que depende del número de casos. Hay reportes de 300 casos, 400 casos, 500, hay una serie mexicana de 500 casos reportados. Mientras la serie es más pequeña, puede ser que encuentren que la atresia yeyunileal sea más frecuente. Pero en las series más grandes reportadas es la atresia duodenal. Bueno, es la forma más frecuente de atresia intestinal. Y la distensión, en este caso, la distensión es a predominio del abdomen superior. Y hay vómito bilioso en 80% de casos. ¿Por qué? Y el otro 20% puede tener vómito lácteo. ¿Por qué? Porque depende de dónde está la altura de la obstrucción. Si la obstrucción está distal a la ampolla de Vater, si la ampolla de Vater está en este punto, ¿cómo será el vómito? ¿Bilioso o lácteo? Bilioso. Si la ampolla de Vater está acá, va a ser, sí, es el bilioso. Va a ser bilioso. Pero si la ampolla de Vater está por acá, va a ser lácteo. Y el 80% de las atresias duodenales, es distal a la ampolla de Vater. Por eso, el 80% de casos, el vómito es bilioso. En todo caso, lo que tienen que recordar es que el vómito es bilioso. En algunos casos raros puede ser lácteo. Bueno, tienen que recordar la triple D, de la atresia duodenal, que es atresia duodenal, síndrome de Down y doble burbuja, porque se ve una doble burbuja en la radiografía. Pero es el estómago y esa es la segunda porción del duodeno. No se ve el píloro porque el píloro es una zona estrecha, pero hay pasaje. A partir de acá ya no hay pasaje. Acá ya no hay aire. No hay aire. Solo se ve sus huesitos. Solo se ve partes, no hay nada de aire. ¿Y cuál es la cirugía? La duodenoanastomosis de Kimura. Esta es la patología más preguntada en residentado de NAMI de salud. Pero siempre lo toma como doble burbuja. Recién nacido, que presenta vómito bilioso, se distiende el abdomen. En la radiografía se ve doble burbuja. Así que esta pregunta nadie la falla. Bueno, no se olviden del síndrome de Down. Hasta un 60-70% de los casos tienen síndrome de Down. Entonces, ¿cómo se ve un bebé con síndrome de Down? Tiene fascia mongólica. ¿En qué consiste?
tiene pliegue epicántico, tiene puente nasal amplio, ancho, macroglosia, clinodactilia, ¿qué más? Implantación baja de las orejas. En cirugía pediátrica también se preguntan mucho los nombres específicos de las cirugías. Aquí es una duodeno-anastomosis de Kimura. Anastomosis de Kimura. O anastomosis en diamante. Hay Ds por todos lados. Anastomosis en diamante, duodeno-anastomosis, atrocidad duodenal, síndrome de Down, doble bulbo. Bueno. Otra cosa que puede causar obstrucción intestinal, vamos a ir de las más frecuentes, pero proximal a distal, ¿no? Nos hemos pasado la atresia pilórica, porque la atresia pilórica es rara, es rarísima. Así que no, yo nunca he visto. Bueno, la malrotación intestinal, ¿en qué consiste? Es un espectro de alteraciones de la rotación del intestino. El intestino debía rotar 270 grados en sentido antihorario. Bueno, o no los rota, o rota 180, o rota 270 completamente en el otro sentido. Entonces, hay una alteración en la rotación del intestino, ¿no? Pero ¿en qué deriva esto? Esto es lo normal. Estómago, primera, segunda, tercera, cuarta porción y ángulo de Treitz. Pues el ángulo de Treitz está arriba y a la izquierda. ¿Sí? Y la válvula ileocecal está abajo a la derecha. ¿Ya? ¿Y eso qué hace entonces? Eso hace que el mesenterio del intestino delgado sea amplio. ¿Se dan cuenta? Porque está ocupando la parte más amplia del abdomen, de la cavidad. Entonces miren cómo es ese mesenterio. Amplio, es como una sábana extendida en todo el bordel, ¿no? Y eso es bueno, porque así la irrigación es mejor. Cuando hay una malrotación, no rota el intestino, o rota mal, o no rota completamente, y miren cómo el Treitz queda no arriba a la izquierda, sino incluso de la línea media hacia el otro. No, y la válvula ileocecal queda también por ahí, hacia mesogastro. Eso hace que el mesenterio de ese intestino sea corto, sea estrecho. ¿Sí? Y ahí que puede pasar fácilmente una malrotación, que esto, siendo toda una masa con un pedículo estrecho, ¿sí?, se rota. ¿No? Entonces, la malrotación es la malformación, ¿ya? Y el vólvulo del intestino medio, esa rotación, es la complicación. Entonces, la malrotación ocasiona obstrucción intestinal. La malrotación, esta posición del intestino, así tal como está. Pero si esto se volvula, ya ocasiona necrosis y hemorragia intestinal. Bueno, ¿cómo se opera? Algo también preguntado en cirugía pediátrica es esto, ¿no? ¿Cómo se llama la cirugía y en qué consiste? Es básico en cirugía pediátrica. Cirugía de LAD, L-A-D-D, cirugía de LAD. Consiste en, acá hay unas bandas que unen el ciego con la pared abdominal y que pueden obstruir el intestino. Cortas esas bandas, liberas el ciego. Bueno, ensanchamiento del mesenterio. Este mesenterio que es estrecho tienes que volverlo más ancho para que no se vuelva. 2, 3, apendicectomía. ¿Por qué retiras el apéndice? Porque el apéndice no va a estar en la fosa ilíaca derecha. Entonces, este niño de 10, 11 años, que empezado a leer el abdomen, no vas a saber dónde, no vas a saber si es apendicitis, si es vuelco renal. Entonces, por eso se retira el apéndice. Esta es la cirugía de LAD. Ya tienen dos: cirugía de Kimura o anastomosis en diamante y cirugía de LAD para la malrotación intestinal. Entonces aquí lo que tienen es un tránsito intestinal. Está llegando el contraste por aquí, llega al estómago, del estómago pasa al píloro, pasa la primera porción, segunda porción, tercera porción, y aquí está el Treitz. Aquí debía llegar el contraste
por aquí, a esta posición, pero se está quedando en la línea media. Se está quedando en la línea media y al toque ya se va. Eso es una malrotación intestinal. Se diagnostica por síntomas, claro, pero también por el tránsito intestinal. Incluso llegan adultos así, con una malrotación. Claro, no tendrán la malrotación completa, pero tienen una mala posición del intestino. Son adultos que se han acostumbrado a comer y vomitar, o a limitar las comidas, o que se estreñen. Desde el tránsito intestinal están malrotados, se operan de otros. Pero la mayoría de casos se detecta antes de los 2 años. Bueno, sigamos con las atresis. Atresia intestinal, la yayuno ileal. En la yayuno ileal hay una obstrucción del pasaje del contenido en alguna parte del yayuno o del ilio. Hay diferentes tipos, la 1, 2, 3A, 3B y 4. En la 1 hay una membrana por dentro que lo obstruye. En la 2 hay un cordón fibroso. En la 3 hay un defecto del mesenterio que todo se para. En la 3B el intestino medio está enrollado sobre un vaso de la arteria mesentérica. Eso también se le dice apple peel o árbol de Navidad, como cuando ustedes pelan una manzana, le sale la cáscara así. Así está el intestino enrollado sobre un vaso de la mesentérica. Un vaso de la mesentérica superior. Esta es la parte atrésica y esta es la parte distal. Vean que siempre la parte distal es más estrecha. La parte que está después de la obstrucción está más estrecha, porque no ha recibido el paso del líquido amniótico para desarrollarse adecuadamente. Y aquí se ha ido acumulando y distendiendo, incluso en el periodo. Bueno, entonces la 3B es la que tiene la más frecuente, es la 3A, de las atresis yayuno-ileales. La 3B es la que tiene un nombre especial: apple peel, o sea, cáscara de manzana, o árbol de Navidad. No sé por qué árbol de Navidad. Son las luces del árbol de Navidad. Pero sí se detecta. Y la 4 es una de las peores porque son varias atresias una detrás de otra. Como en el mercado y ves las salchichas colgando. Así. Entonces, eso es malo porque una gran porción del intestino tiene varias atresias, entonces va a tener menos obstrucción. ¿Y qué hay que hacer aquí? Bueno, hacemos una unión término-terminal, ¿no? ¿Y aquí cuántas tendremos que hacer? Las 5, 6, a veces 7. Si una puede fallar, imagínense 7. Aquí hay riesgo de que el intestino se pierda. Hay riesgo de intestino corto. Intestino corto que nos lleva a una falla intestinal. Entonces la 3B y la 4 están en riesgo de falla intestinal. En una radiografía, ¿cómo se ve? Se ve 3 o más burbujas. 3 o más burbujas. En una atresia duodenal ves solo 2 burbujas, pero en una atresia yayuno-ileal ya ves más, 3 o más. Y lo que no vas a ver es aire en el recto. ¿Ven aire ustedes acá dentro de una asa intestinal? No. Tendrían que ver un asa así, acá, que es el recto. No se ve. No hay aire en el recto. Solo se ve el sacro. Sacro, el ilíaco. Bueno, ¿qué otra patología nos puede dar obstrucción intestinal? El ilio meconiano. En neonatología tenemos 2 enfermedades meconianas. Uno es el ilio meconial y el otro es el tapón meconial. En el ilio meconial sucede que hay meconio denso, fibroso, duro, que está pegado en la luz intestinal, que son hartas bolitas una detrás de otra. Entonces, acumulación de meconio denso y solidificado en el ilio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver? Si ustedes le pasan contraste al bebé, por un enema, va a ascender hacia el recto, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, transverso, colon descendente, y miren cómo empiezan a aparecer aquí
unas imágenes de sustracción, estas bolitas negras. ¿Qué significa esta bolita negra? Que hay una parte donde el contraste está rodeando algo. ¿Te das cuenta? Acá el contraste está rodeando. Entonces todas estas bolitas negras, ¿sí? Radiolúcidas, esto es lo radiopaco, todas estas bolitas radiolúcidas, son meconio dentro del helium, también del cielo, pero es meconio dentro del helium. ¿Se entiende? Y ese meconio denso en el helium puede obstruir, imagínense. Y a veces hasta tenemos que operar. Abrimos el intestino, sacamos eso, irrigamos, sacamos el meconio que está pegado y cerramos el intestino. Bueno, lo importante aquí es que está asociado a fibrosis quística. Esa enfermedad donde las secreciones se hacen densas, ¿no? Y tanto así que pueden obstruir los conductos. Por ejemplo, hacen pancreatitis, ¿cierto? Pancreatitis aguda por obstrucción del hueso, porque la secreción es muy densa. ¿Sí? No se olviden, tiene el cromosoma, el brazo largo del cromosoma 7, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Es muy preguntado en el MIR, ¿no? En el MIR preguntan mucho fibrosis quística. Bueno, hacen pancreatitis a repetición, iliomeconial, neumonías a repetición. Bueno, entonces, iliomeconial está muy asociado con fibrosis quística. El tratamiento consiste en enemas evacuantes. Y inicialmente hacemos enemas, usualmente con eso se soluciona el problema. Pero a veces tenemos que operar. En una radiografía simple se puede ver la imagen de pompas de jabón, así se llama. Imágenes de pompas de jabón. No se ve bien aquí, pero en el drive están las diapositivas. No sé si ven aquí unas zonas así como un marmoleado entre blanco y negro, radiolúcido, radiopaco. Y como el problema es en el ilion distal, pues estamos en la fosa ilíaca derecha. Entonces en esa zona, en la fosa ilíaca derecha, se ve esas imágenes de pompas de jabón. Hay que tener un poco de imaginación, ¿no? Solo se dejan que los radiólogos tienen imaginación para poner los nombres. Bueno, otra malformación, otra obstrucción intestinal nos da la atresia de colon. ¿Cuándo sospechamos atresia de colon? Bueno, es un bebé que tiene todos los síntomas de obstrucción: vómito bilioso, distensión abdominal, ausencia de eliminación de meconio. Tomamos una radiografía y vemos múltiples gases intestinales y ausencia de aire en el recto. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es una atresia ionoileal o es una atresia del colon? Bueno, primero que la atresia ionoileal es más frecuente. Primero. Y segundo lugar, que podemos hacer un enema contrastado. Entonces aquí vamos a ver un enema contrastado. Entra por aquí la sonda para poner el contraste y se pinta todo bien. Sigmoide, ¿no? Colon descendente, descendente, esplénico, transverso. Y miren cómo aquí abruptamente se detiene el paso del contraste. No avanza. Es distinta de esta imagen. Acá sí avanza, pero hay en el camino unas imágenes radiolúcidas. Algo que está obstruyendo la luz del intestino, pero que sí permite el pasaje. Por eso esto se soluciona con un enema. Pero aquí es una detención abrupta del contraste. No pasa más. Eso sí es una atresia del recto, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa nos puede dar obstrucción intestinal en el recién nacido? Hirschsprung o el megacolon aganglónico congénito. ¿Qué nombre preferimos hacer? ¿Hirschsprung o megacolon aganglónico congénito? Hirschsprung. Porque el megacolon aganglónico congénito le da todo el nombre de la enfermedad. Una enfermedad congénita en la que hay un colon distendido grande porque no tiene ganglios aganglónicos, no tiene inervación. No sé. Yo prefiero el nombre de... Bueno, ¿pero qué consiste? Hay ausencia de células ganglionares. ¿Qué célula ganglionar es la que le falta? Es una neurona. Es la neurona parasimpática postganglionar. Neurona parasimpática postganglionar. En el plexo mientérico. También en el submucoso, pero sobre todo en el mientérico. Es el Hirschsprung. Entonces hay una zona que es estrecha. Es una zona que es estrecha,
que no está inervada, que impide el pasaje del meconio o de la deposición. Y la zona que es proximal, la de arriba, se distiende, pero la zona distendida sí tiene inervación. La zona estrecha es la que no tiene inervación. Un poquito confuso. ¿Qué es lo más frecuentemente afectado? El recto sigmoides. ¿Cómo se diagnostica? Con biopsia. Se diagnostica con biopsia. Y en la biopsia, ¿qué tenemos que buscar? Células ganglionares. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Cuando hay ausencia de células ganglionares. Hay otras tinciones, otras cosas para ver. Entonces el diagnóstico se hace con biopsia. Estas imágenes nos dan una idea, pero el diagnóstico confirmatorio nos hace la biopsia. ¿Y en qué consiste el tratamiento? En retirar toda esa zona que no tiene inervación y ahora estamos en una zona inervada con el área. En resumen, todas las cirugías de Sanofi. Muy bien, seguramente que esto lo van a revisar con más detenimiento en la clase, en la práctica. Tapón meconial es otra patología que puede ocasionar obstrucción intestinal. También se le denomina colon izquierdo hipoclásico y está muy asociada a diabetes materna. Tapón meconial, diabetes materna. Hilio meconial, fibrosis quística. Y bueno, es eso. Es simplemente un tapón de meconio que puntualmente está obstruyendo el colon descendente o el sigmoide. ¿Sí? Entonces no es como el hilio meconial, que son varias bolitas distribuidas en el hilio. No. Aquí es un solo tapón, nada más. ¿Y cómo se soluciona eso? Solamente con enema. Solamente con enema ya sale. Acá miren, ¿cuántas burbujas ven aquí? Muchas, ¿no? Entonces eso no es duodenal, tampoco parece yeyunal, ¿no? Entonces, esto ya es más bajo. Entonces la radiografía nos da una idea de dónde está la obstrucción. Y la malformación anorrectal también nos da obstrucción intestinal. Hay un par de casos donde la fístula de la malformación anorrectal, la fístula, es complaciente y puede permitir el paso del meconio, pero la mayoría se ocasiona una obstrucción intestinal. Hay una clase específica para esto, así que no vamos a ver. La enterocolitis necrotizante también se puede comportar como una obstrucción inicialmente, vómito bilioso, ausencia de deposición, distensión abdominal. Pero esto progresa, como es una enterocolitis, inflamación del intestino y del colon, que puede llegar a necrosis. Y si se necrosa, se perfora, ¿no? Entonces esto nos lleva a neumoperitoneo. Un hallazgo típico en la radiografía es la neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal. ¿En qué consiste? Son burbujas de aire que están dentro de la pared del intestino. Esa es neumatosis intestinal. Burbujas de aire dentro de la pared. ¿Por qué? Porque el intestino se ha necrosado. Por la oxidación de bacterias microbianas. ¿Cómo se ve eso en una radiografía? Pues es un poco, acá no creo que lo vean bien. Ahí donde confluyen las asas, miren, acá está confluyendo un asa y otra asa, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se ve, no? Pues ahí donde confluyen las asas se puede ver burbujas de aire. Confluyen las asas y se ven pequeñas burbujas de aire. Esa es la neumonía intestinal. Es patognomónico, se considera patognomónico de la enterocolitis necrotizante. Patognomónico. Otro hallazgo que no es patognomónico es el gas en la vena porta. Gas en la vena porta. Pero lo típico, lo patognomónico es la neumatosis intestinal. Bueno. Y si es que hay perforación y sale aire del intestino hacia la cavidad abdominal, que vamos a ver en la radiografía, ¿cómo se llama eso? Aire dentro del peritoneo, dentro de la cavidad peritoneo. Neumoperitoneo. ¿Cómo se ve el neumoperitoneo? O sea, aire libre, aire que no está dentro de las asas. Acá el aire está dentro, todo está dentro. Pero no es hasta acá va el pulmón, ¿sí? Y este es el hígado. Entonces no es normal tener esta imagen radiolúcida por encima del hígado.
y debajo del diafragma. Ese es un neumoperitoneo. Este es neumoperitoneo. Es más escandaloso, ¿no? Se ve como un globo en otras gravedades. Acá es un poco más sutil. Pero bueno, hallazgo radiográfico según una enterocolitis necrotizante, pues neumatosis intestinal, gas en la vena porta, cuando ya hay perforación, neumoperitoneo. Ya bueno, ya son 8 y 6. Ya tienen que ir, ¿no? Sí. ¿Tienen que ir o quieren resolver? ¿Cuál es la tarea, no? ¿Quieren resolver? Ya. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya, malrotación intestinal, volumen del intestino medio. A ver. Diabetes, reflejo inhibitorio de ampolla. ¿No? Cirugía de la liposucción sanguinolenta y signo de sacacorcho. Esto se ve en una radiografía del vuelvo del intestino. ¿Okay? Atresia duodenal. La cirugía de Kimura, anatomía en diámetro. 3. Tapón meconial, colon izquierdo hipoclásico. Diabetes materna. Hilio meconial. Hilio meconial con fibrosis quística. Atresia yeyunal. Atresia yeyunal es triple Bruch. ¿Okay? Estenosis hipertrófica de píloro. Lo van a ver en la práctica, pero la estenosis hipertrófica de píloro tiene una alteración hidroelectrística típica. Es la alcalosis con las 3 hipos. Hipocloремia y hipocalemia. La hiponatremia es un poco variable, pero se le conoce así. Alcalosis de las 3 hipos. Hirschsprung. Reflejo inhibitorio ausente, diagnóstico por biopsia. Meckel. Remanente, no, del conducto oncolocentérico. Sí. Invaginación intestinal. Dona, pseudoriñón. Uraco, ligamento umbilical medio. Ese sí es remanente de la aleatorio. Aquí la secreción es ácida. Estreñimiento funcional tiene ampolla rectal ocupada por eso. Atresia esofágica. Cialorrea. Acá el signo típico es la cialorrea. 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 Atresia de vías biliares. Esta es la pregunta de técnica operatoria más frecuente en el residentado. La atresia de vías biliares es una cirugía que se llama técnica de Kasai. Portoenteroanastomosis de Kasai. Tienen que saberlo, ¿ya? Les tiene que saber. Kasai. Kasai, atresia de vías biliares. Portoenteroanastomosis. Y la hernia diafragmática, dificultad respiratoria, tórax abombado, respiratorio.